Hello world. Oh, this is so interesting, seeing myself through this filter. And that's exactly what this video is about. Interesting point of view. We have this point of view is a phenomenal tool to get us to look at exactly these points of view. Look at how this just, woo! This is so cool with the filter. Sorry, I'm like a kid sometimes. I love to see all of these fun effects. And I chose this one for day number 17 or tool number 17 of the 17 of the 30 days of being you tool challenge. This one is one that I love. This is a game changer. It changes everything. The way you look at something, even quantum physics says, the way you look at a molecule, it changes. It shifts and changes according to your perspective. There's a really fun video on YouTube. I don't know if you guys saw it, but it's Dr. Quantum. It's a little cartoon. It's really cool. Like, what is it that you're looking at? Are you looking at, hola, Rosie. Are you looking at a solid, at a particle? Are you looking at a wave? May have more possibilities for shifting. What we think we see with our eyes and we just believe is so real. What if it isn't? That's one of the tools that I so loved from before. I think we had it before, or maybe we didn't. Maybe I'm being a futurist. Everything is the opposite of what it appears to be, and nothing is the opposite of what it appears to be. For me, plays together with this tool. Because what we seem to think is real, or what we seem to think appears one way, may not be. And I happen to love the book, How to Become Money Workbook. Any of you guys who follow me on YouTube or play with me, I will be doing an exploration of the How to Become Money Workbook in English pretty soon, because I love that book. And I'm doing one in Spanish now, and it is absolutely phenomenal. And in the How to Become Money Workbook, which is a book that was channeled by Gary Douglas, channeling Raz and sharing a lot of wisdom there, he says there are only 4 ways that you can solidify. So solid meaning very slow to change, not saying unchangeable, but very slow to change. When you align and agree with something, or you resist and react, whichever polarity you're looking at. You're either aligning and agreeing with it, or resisting and reacting. To be able to get out of that, and to be able to have fluidity in your life, rather than this is the way it is, and I've aligned and agreed with it. It's terrible and it's horrible and it's, perfect and fantastic, or whatever it is that we've aligned and agreed with, or resisted and reacted to. When we're willing to be in the state of allowance, in the state of permission for things to be what they are, right? We have a space of possibility around it. Literally, we take something out of being a tiny, tiny, tiny point, and we allow it to expand out, and then we can observe it from different angles, and we can see something entirely different. The way people look at things, the way people process things, the way people see the world is through their own perspective, their own point of view. I know one of the previous tools was about not taking on other people's judgments. Well, again, their judgments are their points of view. Their judgments say more about themselves than they ever say anything about you. So it's just their point of view, just the way they see things. I saw a Facebook graphic years ago, and I absolutely adored it. It was a bunch of blind men that go around touching an elephant. And each one of them is so certain and so convinced that the elephant looks
like what it is that they're perceiving at that point in time. One that's touching the ear said, oh, this is soft and very thin and very flexible. Another one that's grabbing the legs said, oh, this is more like a trunk of a tree. It's very, very solid, very massive, very heavy. Another one that touched the trunk said, this is very flexible, very snake-like, almost like a hose of some sort. Another one that's touching the tail said, no, this is actually rather thin and kind of spiky, and all of them saw something from their point of view. So what if we didn't actually live defending ourselves from anybody's point of view? We didn't jump on the bandwagon and go, yeah, they got this, and align and agree with their point of view. Nor did we have to bang our head against the wall and go, no, you don't understand, you got it all wrong. We don't have to resist and react. When we do that stuff is when we solidify something in being more of what it is. One of the greatest freedoms in the world is to be in a state of interesting point of view. And when you're willing to be interesting point of view, everything is possible. Everything can shift, everything can change. If you have a point of view that it's terrible the way the world is, or, poor people, or that there's whatever is going on, those people don't have any other way of shifting out of it. They're stuck. They're literally like nailed into the coffin of your point of view that you're projecting at them. So what would it be like? What would your world be like if you were willing to not align and agree, not resist and react, but literally be curious about everything? Interesting point of view. I have this point of view. Sometimes I do this 1,000 times a day. A lot of the questions and answers in the Cómo Convertirse en Dinero book that I'm going through, it's a lot of, wow, and if I didn't have this point of view, what would I create? Whose reality am I choosing when I'm holding on to this particular point of view? Interesting point of view. I have this point of view. Interesting point of view. They have that point of view. They're entitled to their point of view. It's their, everybody is, as my friend Yurira Guzman says, cada quien con su macetas, which means everybody has their own pots, their own potted plants. You deal with yours, not my circus, not my monkeys. Everybody deals with their stuff. And if we don't project on them that they have to be a particular way or do a particular thing, if we give them a space of allowance, interesting point of view. Wow, and what is this choice creating for you? Interesting point of view. I have this point of view is, to me, light and heavy. An interesting point of view. Wow. They're bread and butter. they're these amazing tools where you don't assume anything. And assume, for those of you who have not been through reading of the How to Become Money Workbook with me, is to make an ass out of you and me. When everything is an interesting point of view, there is nothing for you to assume, baby. Nothing. It's just, wow, interesting choice. Interesting point of view, they have this point of view. Interesting point of view that they choose that. Interesting point of view that I have this point of view about whatever it is that they're choosing. Wow, interesting point of view, I'm making a really big deal out of it. Interesting point of view that I'm making this even greater than me. Interesting point of view that I have a point of view this may not even be able to change. Hey, Reneta. So interesting point of view. When you're willing to be and to play with and embody the space of that question, gives you total freedom. Okay. And now I'm gonna move on to Spanish. Oh, by the way, before I go to Spanish, somewhere around the video there is
a link, or there will be a link once it posts, to be able to join the 30-day Being You challenge by the Being You certified facilitators, which I am not one of. Interesting point of view. I have this point of view, but I just wanted to play with you guys and experience the tools my way, with my experiences, and invite you to play along with me. So, hola a todos, mi nombre es Rachel Silber, soy facilitadora de Access Consciousness y me encanta invitarte conmigo a mi balcón, con mis macetas aquí, mis puntos de vista, a jugar conmigo en este 30 días desafío de Siendo Tu. Y la herramienta que estoy explorando hoy es una de mis favoritas. Interesante, punto de vista. Y elegí este filtro en particular porque se lleva todo de espacio a este punto de vista. Y realmente yo puedo ver mi cabeza como de diferentes direcciones ahí. Anyway, me hizo feliz. So yo elegí este filtro. So, interesante punto de vista es una de las herramientas más maravillosas en el planeta, porque lo llévanos de estar en un estado de que algo es acertado o equivocado o bueno o malo, y nos permite a vivir con un espacio, ¿ya? Espacio de permisión, espacio que permite cambio, ¿ya? No atados a una polaridad o la otra. Ahora, para los que no saben, uno de mis favoritos libros de Access Consciousness es Cómo convertirse en dinero. Y esto es un libro que estaba canalizado en 1996. Es fenomenal. Pueden buscar una clase que estoy haciendo aún en mi canal en YouTube. Hay tanta información en esta clase, en este libro. Hay tantas pepitas de oro que están ahí que a mí me encanta. Y uno es la explicación de Raz diciendo que la única manera que puedes solidificar cualquier cosa en tu vida, hacerlo real, hacerlo tu realidad, es por estar o alineado o en acuerdo con algo, o del otro lado, resistencia o rechazo. Si no estás en cualquier de estas energías, ni de rechazo, ni de resistencia, ni de alineación, ni estar en acuerdo, no puedes ser pegada con cualquier, o pegado con cualquier punto de vista. Eres espacio y todo puede fluir y pasar. No estás solidificando unas como puntos de vista y haciéndolo. Sí, es un libro delicioso. Ay, gracias. Gracias, Idalina. La libertad más grande de la vida es no estar pegada, amarrada y atada por cualquier punto de vista. En el momento, aun si solo miras la palabra, ¿qué es punto de vista? Punto. Yo puse en mi canal en YouTube un video, es en mi canal en YouTube, pero en mi Facebook también lo conecté. Es algo que hizo hacía un par de años, pero yo lo vi hoy y me encantó. Es que literalmente hay una disminución enorme de tu espacio, de tus posibilidades, pero yo pienso que lo hizo en inglés. Sorry. Disminución enorme de un espacio hacia un punto cuando estás defendiendo un punto de vista, una perspectiva, y diciendo que es la única cosa correcta. Una cosa que todavía recuerdo que dije en inglés hace algunos momentos, era una foto que miré en Facebook hacía muchos años de varias personas ciegos que salieron afuera a tocar un elefante. Y cada uno estaba seguro, como seguro, que lo que ellos experimentaron y miraron era la única verdad. La persona que estaba tocando el tronco del elefante, el nariz del elefante, dijo, no, esta cosa es flexible, es como manguera, no es muy grande. Y sí, tienen razón. Esto estaba lo que ellos estaban percibiendo. No era, the big picture, no era todo el concepto del elefante, pero lo que ellos han experimentado, así fue.
Otro que estaba tocando las orejas dijo, no, esto es muy flexible y muy delgado y puede doblarlo. No, esto no es manguera. Otro que estaba tocando las piernas de un elefante, son grandes, ¿ya? Dijo, no, esto es como un tronco de árbol. Y sí, tuvo razón. Esto es lo que ellos miraron desde su limitada punto de vista. Pero no era todo el elefante. ¿Okay? Y lo que estaba tocando la cola, si el elefante no sintió encima, dijo, no, esta cosa es delgado y tiene como pelos así prickly, como con espinas ahí. Y sí, tuvieron razón. Esto era, otra perspectiva, pero no era como el elefante grande, no era toda la verdad, era lo que ellos pudieron percibir desde su punto de vista. Y es nuestro punto de vista que crea nuestra realidad. Hay mucho. Yo puedo hablar por días sobre esta herramienta, porque en esta herramienta, cuando estamos dispuestos a utilizarlo, ponerlo en práctica, jugar con ello, y yo te invito a hacerlo mucho más de un día, te abre, como te jala de atrás para ver algo como the big picture, ver la cosa grande y ver qué es esta cosa de verdad. Si no está correcto, si no está incorrecto, si no estás en acuerdo, alineación o rechazo o resistencia a algo, ¿qué más es posible ahí? ¿Qué puedo ser y ser diferente? Una herramienta para libertad fenomenal para mí es interesante punto de vista que yo tengo este punto de vista. Interesante punto de vista que yo tengo este punto de vista sobre el punto de vista que quizás ellos tienen. Interesante punto de vista que ellos tienen, el punto de vista que tienen, por supuesto. Interesante punto de vista que yo tengo este punto de vista. Algo divertido que yo olvidé decirlo en el parte de inglés, pero era una manera de ver cuánto estamos solidificando cuando estamos comprando o peleando en contra de estos puntos de vista. Hacía varios años, 10 años, algo así, quizás menos, menos, era como 8. Fui a Houston por supuesto, visitar mi familia, ir a clases, etc. Y una de las cosas que hizo fui a pedir nuevo par de lentes. Y entré, el doctor estaba revisando mis ojos y dijo, tienes más de 40 años, así que requieres tener bifocales. Pero en lugar de hacer pack and pad entre mí, yo dije, no, parece que estoy en permiso, parece que estuvo usando la herramienta de interesante punto de vista. Era puro rechazo y resistencia. Y al puro rechazo y resistencia, imagínense que empezó a ocurrir en mi vida después. No sé si me miraron muchas veces. Si necesito leer mi celular o leer mensajitos o algo, quito las lentes, llevo el teléfono aquí para verlo. Todavía no tengo bifocales. Pero no estuvo desde espacio de, gracias por compartir su punto de vista conmigo. Gracias. Probablemente llegó de un deseo del doctor hacer la cosa buena para mí. No lo era. Pero en mi resistencia, yo lo creí sólido y real en mi mundo. Interesante punto de vista que tengo este punto de vista. Y todavía estoy con este punto de vista, aunque estuvo poquipodeándome con esto varias veces, muchas veces, pero me afectó, me solidificó. ¿Cuántas veces estamos declarando cosas, defendiendo cosas? O a veces aún en acuerdo con eso, sí, tienen razón, estoy equivocado. Interesante punto de vista. ¿Cuánta libertad podemos tener si estamos dispuestos a no vivir desde la disminución de un punto de vista asumida, pero desde el espacio de la posibilidad que realmente somos cuando estamos dispuestos a ser
la energía verdadera que somos. ¿Cómo puede mejorar esto? Esto es la invitación. Voy a decir, entre ligero y pesado, y esta herramienta a mí me ayudó un montón a ver el mundo en manera distinta. Hay otra herramienta y no recuerdo si ya pasemos o quizás va a venir, no sé si soy futurista, pero todo es lo opuesto de que parece ser y nada es lo opuesto de que parece ser. Ahí también tiene esto de interesante punto de vista. ¿Quién dice qué es verdad? Cada persona, como estos ciegos con el elefante, cada persona lo veo desde su perspectiva. Y solo lo que cuaje con la perspectiva de ellos, solo lo que funciona con los juicios de ellos es lo que puede entrar en su mundo, lo que ellos permiten a ellos mismos ver. Si deseamos saber más, ver más, expandir más, ¿qué tal si no tenemos ningún punto de vista fija? Y si tenemos un punto de vista de, es que no me encanta el ejercicio, o que esta persona me cae mal, o cualquier otra. Ok, cool. Aquí hay un punto de vista que asumida. Si no pasaron el libro Cómo convertirse en dinero, lo recomiendo un montón, porque este libro te invite a ver qué punto de vista asumido tengo yo, que está limitando mi vida, que está limitando lo que puedo recibir, lo que puedo crear, lo que puedo disfrutar. Y a mí me encanta la palabra asumir, assume en inglés. Si lo mira y divídalo en tres, tiene as, assume, as, you, la letra U, you, que es you, tú, y me. Es hacer un culo de tú y de mí, con cada punto de vista asumida. Quizás tenemos más de uno o dos. ¿Cuántos puntos de vista asumidas estamos dispuestos a dejar ir para ser el espacio magnificente que realmente somos? ¿Y qué tal si al dejar ir estos puntos de vista asumidos, estamos, no sé cómo quitar el filtro ahorita? Jeez. Ok. Pride, no, yo quiso algo, pride es siempre proud to be me, pero es quizás esto, Hello Kitty, ok, Hello Kitty, no sé qué tengo, Yurira, ay, qué lindo, yo no sabía que todas estas cosas existían aquí, that is so cool, wow, this is magnificent, look at all of this stuff, sí, si no tienes ningún punto de vista, puede tener todos estos puntos de vista. Holy moly, me encanta. Esta era mi explicación. Espero que no era demasiado largo. This is so cool. Oh my God. Wow. No sabía que todo esto existe ahí. Yo pensé que solo eran como 2 o 3 diferentes opciones al empezar, pero esto, wow, ¿cómo puede mejorar esto? Eso era una exploración de herramienta número 17 del 30 días siendo tú, un desafío de los Being You Certified Facilitators. Te invito a conectar y a explorar. Voy a poner un enlace arriba, abajo, al lado, no sé, en algún lado en este video. ¿Y cómo puede mejorar esto? Gracias por estar aquí y gracias por divertir conmigo. Chao.